Hola, ¿cómo están? Mirá, quiero compartirte parte de mi historia que quizás te pueda servir o te pueda interesar. Lo importante es que te lo quiero compartir y vos también sepas si vale la pena o no vale la pena. Pero es un poquito de mi historia de vida. Como todo adolescente, la historia que te voy a contar empieza en la adolescencia, cuando estoy en la secundaria. Cuando estaba en la secundaria, muchos de nosotros, en adolescentes rebeldes, queríamos cambiar la historia, queríamos cambiar la sociedad. Todos estábamos ilusionados en eso, hacer la diferencia. Era parte de nuestra generación hacer eso. Y obviamente los profesores veían eso. Y un profesor que nos vio que queríamos cambiar el mundo, el Chibcha, que era descendiente de esa tribu, Chibcha, un peruano, que era nuestro profesor de higiene, nos invitó a algunos de nosotros que estábamos interesados, éramos 4 o 5 interesados, a su casa a tomar algo. Y fuimos. Y como parte del enganche con él, terminamos siendo parte de un grupo de célula subversiva, marxista, ateo, obviamente, y combativos. Claro, en la provincia de San Juan no era tan bravo como aparentemente fue en otros lugares. Sin embargo, había toma de facultades, había célula secreta, ¿sí? Y completamente ateo, porque también era la consigna. A veces el ateísmo se pone de moda o creer en Dios se pone de moda, pero realmente hay que pensar en la base sólida de lo que estás pensando, ¿no? A veces simplemente sos parte de un grupo, te enganchas con eso y ya. Pero era ateo. Sin embargo, mucho el método, el procedimiento para cambiar a la sociedad, para salvar a esta sociedad, era el tema de la violencia. Había que matar a los cochinos burgueses. Y empezamos a ser entrenados en ese sentido, ¿no? Por eso tenías que participar de algunas actividades como las tomas de la facultad. Yo que estaba estudiando ingeniería química en ese momento, porque papá quería un hijo ingeniero, entonces yo estudié ingeniería. No era lo mío, no soy ingeniero ni nada de eso, pero para dejar conforme a papá me fui a estudiar ingeniería. A su vez, los sábados y los domingos, hippie. O sea, de lunes a viernes como en el grupo subversivo, de sábado y domingo, viernes a la noche, sábado y domingo, hippie, guitarra, los Beatles, hacer dedo, ir de lugar en lugar. Pero lo más importante era que, a pesar de todo eso, yo no tenía necesidad no me pasó una enfermedad, no me pasó una crisis, pero sí teníamos todos, por lo menos la parte de nuestro grupo, la inquietud de salvar a la humanidad. Sin embargo, el tema de que salvar era matar no me convencía. Y en esa de hippie me hice amigo del Daniel Clavijo, que es un chico que con toda su familia había venido de Buenos Aires a San Juan para una vida mejor, para cambiar de vida, ¿sí? Entonces él estaba conmigo, salíamos juntos, habíamos hecho el dúo, él me enseñó a tocar la guitarra, tocábamos los dos la guitarra. Al principio él no tenía dinero, yo compré la guitarra y se la presté a él, y cuando él pudo comprar su guitarra me la devolvió, entonces empezamos a tocar. Y un día él me dice que no podía salir conmigo. Digo, ¿por qué? Y me dice, no puedo salir con vos, no puedo salir con vos. Bueno, yo soy de un pueblo de San Juan, perdido en el mapa y todo se sabe. Entonces empecé a preguntar, ¿qué pasa? Y a investigar esto, lo otro. Y me dijeron, lo que pasa es que son evangelistas. Y yo dije, ¿evangelista? ¿Qué? Porque yo en mi niñez y adolescencia temprana había participado del grupo católico, había sido monaguillo, había hecho la primera comunión, todo eso, porque el fondo de mi casa daba a la iglesia católica, ¿sí? Al templo católico.
Y entonces para mí eso era una locura. Aparte en el pueblo se decían de los evangelistas cualquier cosa. Se decían que era loco. Además yo ateo. Entonces empecé a investigar y me decían, en ese momento decían que teníamos una virgen detrás de la puerta que había que escupirla. Y así, lo que dice la gente, muchas cosas. Que el pastor se queda con la plata. Entonces no quería saber nada yo, pero voy otro sábado, no quiere salir conmigo. Voy otro sábado, no quiere salir conmigo. Entonces, cuando ya pasaron varios sábados, le digo, flaco, ¿qué pasa? Que no puede salir conmigo. Me dice, no sé, mis padres hablaron conmigo y quieren que enderece mi vida, que busque al Señor Jesucristo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y me dice, y bueno, entonces tengo que ir a la iglesia. Y yo le dije, voy con vos porque soy curioso, para ver. Y en el pueblo le decían los locos de la calle 8. Los locos de la calle 8. Bueno, entonces vamos a ver estos locos de la calle 8. Porque en realidad una de las cosas que sí hay que hacer es investigar las cosas, ¿no? No te quedes con lo que te dicen. Hoy también está de moda el ateísmo, el Big Bang. No sé, ¿quién estuvo en el Big Bang? ¿Por qué sacaron la teoría del Big Bang? Y porque según las observaciones el universo se está expandiendo, entonces para atrás, millones de años, tienen que haberse comprimido hasta que llegaron a un puntito, pero no te explican de dónde salió ese puntito, nada. O sea, también es un artículo de fe. Pero yo era ateo, así que fui. Yo era hippie, entonces tenía todo el pelo, tenía pelo largo hasta por acá, ¿sí? Con bucles, una remera naranja, ¿sí? Con un pedazo de asfalto pegado en la espalda del último accidente que habíamos tenido corriendo en moto en los precipicios del camino hacia Calingasta en San Juan. Y también tenía, en San Juan hace mucho calor, tenía pantalón de corderoy ajustado al cuerpo, chupín en esa época, también se usaba chupín, y unos mocasines tipo Cheyenne, así con tiritas de cuero por todos lados, ¿sí? Bueno, ese era mi aspecto. Yo fumaba mucho y tenía mis dedos verdes de tanto el cigarrillo, ¿no? Todavía no, en mi época no había llegado la droga, así que la posibilidad que había era salir por ahí, farrear, tal vez tomar. Yo me emborraché pocas veces porque mi papá es dueño o era dueño de un bar, entonces yo había visto qué hacía la bebida en los borrachos y te puedo contar los 4 tipos de borrachos, y los viví con ellos, o sea, convivíamos. Era nuestro comedor, puerta, el bar. Así que el alcohol no me llamaba mucho la atención tampoco. Pero sí, el tipo subversivo y hippie, me encantaba eso. No me cerraba al final. Cuando voy, como tenía tanto pelo y fumaba así, la gente me decía el tío Cosa de los locos Adam, ¿viste? Porque era chiquitito, 45 kilos creo que pesaba, ¿sí? 1,50. Estaba acostumbrado a que la gente me mirara y tuviera asco. Pero cuando fui a la iglesia me llamó la atención de que la gente no me miraba, no me tenía asco, y me trataron de otra manera. Y digo, bueno, ¿qué pasa acá? A algunos los conocía, porque papá era también el jefe del registro civil, así que cuando la policía quería saber algo de alguien, venía a hablar con mi papá y mi papá nos contaba en casa la vida y obra de la gente del pueblo. De la iglesia evangélica nunca había escuchado en mi vida. De los evangelistas, ¿viste cómo dicen? La gente de evangelistas. Nada. Y aparte quería saber, cuando entré, viste al templo, miré detrás de la puerta. ¿Habrá una virgen? Miré, no había nada. Después estuve yendo 3 meses para ver qué hacían, ¿no? Entonces, también en el pueblo decían, cuando se bautizan, el pastor se bautiza desnudo con las chicas. ¿Vi bautismo? Nada, no pasa nada.
no es eso. Entonces empecé a investigar. Y me llamó la atención de todo lo que la gente actuaba conmigo. O sea, me trataban bien, no me despreciaban. Muy bien, contento estaba. En el grupo subversivo cada vez nos estábamos preparando más, era justo antes del Cordobazo, nosotros estábamos en San Juan, éramos un grupo preparado para ir y tomar las armas y combatir. Así que el próximo paso era irnos de San Juan a Córdoba. Pero justamente había llegado el cumpleaños del que era misionero en ese momento, que era el mismo día que yo cumplo el 4 de septiembre. Y estaba en la lucha. Porque, viste, cuando vas a la iglesia o tenés contacto con los evangelistas, con los evangélicos, evangelista está mal porque es un tipo de servicio. Salen las charlas. Y yo le decía, yo en Dios no creo. Hasta que no lo vea, no lo creo. Si no me aparece, si no me da una señal, lo que hace todo el mundo, ¿no? Ahora, el ateísmo también es peor. O sea, todo es obra de la casualidad, de una explosión, de un punto comprimido que no saben de dónde salió ese punto comprimido, tampoco te lo explican. ¿Quién estuvo en el Big Bang? Fue hace millones de años, entonces suponemos es fe. O sea que... Entonces empecé a pensar, digo, vaya, acá tengo una plantita, digo, o sea que le pongo calor millones de años y ya sale la plantita. Nada es obra de la casualidad, dijo yo. Entonces empecé a... en un grupo era violencia, era pelea, matar. Y malas palabras, matemos a los cochinos burgueses, etcétera, etcétera. Y me empezó a llamar la atención que la gente que yo veía no hacía así, no hablaba así, hablaba de otra manera. Entonces vi el cariño, yo les hacía trampa, me iba, después me volvía por los campos, porque ese templo estaba en medio de los campos, y me ponía debajo de la ventana para ver si lo que decían cuando yo estaba era lo mismo que decían cuando yo no estaba. Y así lo escuchaba. Hasta que un día me pongo debajo de la ventana, del lado de afuera, y ellos hacen una rueda, se toman de la mano y dicen, sería bueno que oremos por Carlitos. Me decían Carlitos, yo soy Juan Carlos Carrasco. Y me dicen, Carlitos. Entonces empezaron uno por uno a orar por mí, con lindas oraciones, pidiéndole a Dios por mi vida, qué sé yo. Y digo, estos locos están pidiéndole a Dios. Pero cuando iban por la mitad, empecé a cambiar de parecer. Digo, esta gente tiene cariño, me quieren, se están preocupando por mí. Así que cuando me empezó a tocar, entré y como oran con los ojos cerrados, no saben que yo estaba ahí. Me metí en la rueda y cuando terminaron de orar, yo estaba ahí. Y la verdad es que la evidencia de la presencia de Dios o que Dios existe está en muchas cosas, ¿no? Las flores, esa evidencia científica, ¿qué es más fácil aceptar? ¿Todo es obra de la casualidad o todo es obra de un proyecto y un diseño? Para mí, donde hay un orden, hay un diseño. Así que realmente Dios existe. No es obra de la casualidad. Tanta perfección no es casualidad. Así que, pero lo que más me tocó a mí definitivamente es el amor de la gente. El cariño de la gente. Y eso, después uno con el tiempo aprende los versículos bíblicos. Dios es amor, donde la gente se ama, ahí está Dios. Entonces, el amor de Dios, la presencia de Dios. Y obviamente el mensaje lo empecé a escuchar de otra manera. Y digo, bueno, ¿por qué cambian las cosas? Yo estaba acostumbrado a decir, mira,
en el subversivo, hay que matar, matar, agarremos las armas, reventemos, ta, ta, ta. Y en la iglesia, porque uno murió en la cruz, está la salvación. ¿Cómo? Me llamó la atención. Porque uno, o sea, la solución no es la matar, sino es que murió. O sea, un Dios que se hace ser humano y muere en la cruz, pudiendo hacer los pedazos a todos, soplar y liquidarlos a todos, porque Dios es poderoso. No hizo eso, sino que murió por nosotros, por mí. Y eso me impactó. Que Cristo, que Dios había muerto por mí. Entonces dije, no sé, es muy loco, pero acá tengo que ver qué es lo que realmente pasa. Entonces, a los 3 meses de haber empezado a ir, más o menos 3 meses y algo, llegó el 4 de septiembre, pero no era entre semanas, así que festejaron el cumpleaños del pastor, del misionero, el 10 de septiembre. Y yo cumplía también el 4 de septiembre, pero lo festejaron el 10 de septiembre. Y entonces el misionero hizo una rueda, ¿viste? Una rueda grande, porque tenemos un salón grande en la iglesia allá, en el templo, en las instalaciones. Y le empezó a preguntar a cada uno cuánto tiempo tenían de conocer a Jesucristo, cuánto tiempo tenían de creyente. Y viste, yo de creyente no había tomado la decisión, me picaba, estaba interesado, veía que la gente produce cambios. En otros no, porque es como todo, ¿viste? Siempre hay buenos y malos en todos lados, pero la mayoría de la gente había cambiado su vida y era buena gente. Y yo los conocía, mi papá los conocía, yo le pregunté a todo y papá decía, estos locos evangelistas están locos, pero le digo, ¿son buena gente? Y me dice, sí, son buena gente. Bueno, listo, con eso me alcanza. Y cuando empezaba a preguntarle a cada uno cuánto tiempo de creyente tenía, yo era el último, porque estaba el misionero 1 o 2 antes de terminar. Y dije, bueno, yo digo, 3 meses, vengo, le voy a decir que tengo 3 meses, ¿viste? Pero cuando me dice, ¿y usted, Carlito, cuánto tiempo de creyente tiene? Y ya ahí me puse colorado. No le podía mentir. Y le dije, mire misionero, yo no tengo nada de creyente. Es más, yo vine a la iglesia por curiosidad para ver lo que eran ustedes, pero me ha llamado la atención cómo se comportan ustedes y si ser creyente, si entregarme a Cristo o recibir a Cristo, como ustedes dicen, produce lo que ustedes producen, yo quiero tenerlo. Y entonces el misionero me dice, después querer hablar contigo. Bueno, terminó esa parte, los festejos, todo eso. Y me acuerdo que cerca de las 5 de la tarde, o 5 de la tarde, 5 de la tarde fue cuando me entregué al Señor, o sea, un poquito antes. Él apareció con 2 sillas y me dijo, Carlitos, ¿podemos hablar? Bueno, y ahí nos pusimos a hablar. Yo estaba entrenado por lo subversivo de que si vos crees en algo, jugátela. Porque no puede ser que vos creas en algo y no te la jugás. O sea, o crees a full o chao. Entonces, o te comprometés o no te comprometés. Esa era la forma, o sea, y la lealtad a full, o sea, a matar o morir. Vamos, vamos. ¿Sí? Nosotros no nos entendemos, no importa, pero cuando llega lo que tenemos que hacer, lo hacemos todos juntos. Después que termine todo eso, charlamos si estuvo bien, si estuvo mal, si lo podríamos haber hecho mejor o no. Pero vamos, cuando llega el momento de hacerlo, vamos todos juntos y no hay ninguno que cobarde ni que se tire para atrás. Sí, entonces yo había sido formado así y todavía tengo esa mentalidad, que es la mentalidad que Cristo le pide a sus seguidores, ¿sí? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tome su cruz cada día. En ese momento era estar dispuesto a morir de la peor manera, que era la crucificado, ¿viste? Te clamaban vivo. O sea, o Dios existe y ellos están tocados, o son unos locos
Sí, porque por la teoría del absurdo nadie se va a jugar la vida, nadie va a morir como se murió Jesucristo y como murieron sus discípulos después y los seguidores, si no hay un Dios real. Es absolutamente ilógico. Entonces cuando el misionero me habla, me dice, la clave es de recibir al Señor en su corazón, entregar su vida. Yo sabía lo que era entregarse a una causa, y eso es entregarse la vida al Señor, es eso, entregar la vida al Señor, asumir su causa, recibirlo adentro, ¿sí? Recibir la presencia de Dios adentro como mi Señor y mi Salvador, como el líder de mi causa, como mi guía, como todo. Y yo sabía que si me metía, me iba a meter con todo. Entonces le decía al misionero, mire, pero si yo me comprometo, como usted me dice que hay que comprometerse con el Señor, voy a tener problemas con mis amigos. Y él me decía, bueno, tenés que decidir. O tu camino con tus amigos, o con el Señor Jesucristo, el camino de Dios, la vida eterna, la salvación, todo. Y después decía, no, pero es que sí, bueno, pero si yo acepto a Cristo, mi familia me va a echar de casa. Y él me decía, bueno, es tu decisión, ¿qué va a hacer? No me la endulzó, ¿viste? No, no como algunos decían, bueno, sí, a ver, repita conmigo, no. Y cuando le dije finalmente, bueno, sí, voy a seguir a Jesucristo, me voy a comprometer con todo y le voy a recibir en mi corazón y lo voy a seguir. Él me dijo, muy bien, hágalo con su propia palabra. Bien. No, yo estaba acostumbrado en el rezo, ¿viste? Católico. Sí. Por mi culpa, repite. No. Rezo no, repetir no. Con mi propia palabra. Entonces yo di mi palabra. Y le dije, Señor, Jesucristo, eres un Dios. No voy a esperar ninguna prueba de tu existencia porque me tengo que jugar por fe y me lo voy a jugar. Así que me entrego a vos. Y así hice. Me entregué al Señor. Y de ese día me comprometí con todo. Obviamente el grupo subversivo, ¿de qué me trató? De burgués, de cobarde, de todo. Los amigos de farra, porque el único que tenía autito en el barrio era mi papá y yo se lo agarraba y mis amigos íbamos con el Renault 4, nos subíamos arriba al techo tocando la guitarra, hacíamos de todo. Claro, cuando yo me empiezo a comprometer a la iglesia, dejo las actividades. Yo era el que había organizado los bailes más importantes del pueblo y les había enseñado a bailar suelto, porque en ese momento recién empezaba. O sea, había revolucionado el barrio y ahora, entre comillas, el alma de la fiesta se iba. Y mis amigos me abandonaron. Tenía una novia, obviamente la familia lo presionó, la presionó, tac, me cortó. Bueno, también perdí la novia. Mis padres no querían saber nada, no entendían nada. Y me decían, has hecho de todo locura y lo único que te falta es que te hagas evangelista. Y bueno, sí, no entendían. Pero bueno, Dios existe, Dios es real, el Señor, Dios se ha hecho humano. Hay evidencia clara, hasta científica, de que Cristo existe, de que Dios existe y que murió en la cruz en Jerusalén. Y después yo he viajado ahí y bueno, también he tenido experiencias reales. O sea, Dios existe y es real. Desde ese tiempo he vivido experiencias que nunca la hubiera vivido si me hubiera quedado en mi pueblo o hubiera sido ingeniero como mi papá quería. Obviamente había abandonado la ingeniería. Mi papá no sabía, claro. Después de entregarme al Señor y estar comprometido, tenía que arreglar la cosa, ya no le podía mentir. Y cuando le dije que había abandonado la facultad, claro, porque te hiciste evangelista. Pero bueno, no, era porque no era lo mío, iba a abandonar eso. Y así fue que me comprometí con el Señor y de ahí empecé. Mis padres después con el tiempo lo comprendieron. Mi hermano, tengo un solo hermano, lo comprendió desde el principio. Me apoyó siempre dentro de sus cosas, siempre me apoyó. Claro, yo tenía 19 y él tenía
13, ¿sí? Pero siempre estuvo conmigo, así que estuvo bueno. Él no se metió en la iglesia, pero siempre se comprometió conmigo. Así que de mi hermano no tengo nada de queja, al contrario, mucha gratitud por muchas cosas que pasaron después en la vida, ¿sí? Pero ahí empecé, hubo cambios y obviamente el compromiso tiene que ver con buscar a Dios. Y eso me llevó a realmente donde estoy, ¿no? El dar clase del texto bíblico en su idioma original, de ser profesor, también ahora estoy siendo pastor, pero lo importante es que Dios existe y es real, ¿sí? Con los años te digo, el ateísmo no es razonable. Primero porque también es un artículo de fe. O sea, en la ciencia vos tenés que repetir el experimento, poderlo ver, poderlo grabar, poderlo registrar para saber que es verdad. Es epistemología científica. Bueno, en el Big Bang no estuvo nadie, así que es un artículo de fe también. Ahora, cuando hablamos de la vida en Dios y en el Señor, evidencia hay a montones de gente transformada, de gente que ha cambiado su vida, de gente que le ha dado sentido a su vida. En mi caso, por ejemplo, no fui sanado de ninguna enfermedad, no fui liberado de ningún problema, no estuve en cárcel, no estuve en grandes problemas, salvo el cigarrillo. Lo demás, así, aparentemente no era ningún problema. El problema era el sentido de la vida. Y yo estaba buscando el sentido de la vida y la verdad, y lo encontré. La Biblia dice, Jesús dice, y es verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sí, Jesucristo es el camino. Es muy buen camino de vida. Es muy buena decisión seguirlo. Así que vos, si estás buscando ya sea el sentido de tu vida, la paz de tu corazón, o vayas a ver qué necesidad tenés interna, profunda, Jesucristo es el camino. Es un Dios que vino acá y sufrió por nosotros. Sufrió, la pasó difícil, pero lo hizo por amor, porque nos ama. Lo hizo omnipotente, se hizo un bebé, nació en un corralito, y de ahí fue construyendo de la nada, fue construyendo su vida, su servicio, su ministerio. Sanó, liberó, no sé, limpió el leproso, hizo lo que nadie era capaz de hacer y lo hizo por amor a la gente. Y lo último fue ser clavado en la cruz, ser escupido, ser golpeado, ser maltratado. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque el camino no es matar. Ya los 10 mandamientos dicen no matarás. El camino es entregarse por el otro. Y Dios se ha entregado por nosotros. Aceptalo como tu Señor, tu servidor, como tu Señor, como tu Salvador, como vos, su servidor, o servidora, una parte del grupo que sigue una causa superior. Porque este mundo y sus deseos pasarán, dice la Biblia. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y la vida eterna es eso, una vida extraordinaria, plena, total, para siempre. Este mundo se terminará, uno se morirá, pero la vida continúa. Hay una vida después de esta vida. Sí, hay una vida después de esta vida. En otro momento te podría compartir de gente con una fe extraordinaria que ha tomado la muerte como solamente un paso y una preparación para irse con él. ¿Sí? Podríamos estar horas y horas contándote de experiencias. Si te interesan esas experiencias, si te interesa que nosotros te compartamos lo que es nuestra vida, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, cómo hemos superado dificultades. Yo acabo de pasar por un infarto tremendo con triple bypass, casi un mes dentro de un sanatorio, y cómo Dios fue obrando. Hay testimonio, cosas para testificar, cosas para comprobar que Dios existe en la vida de cada uno y en la vida de otras personas. Tenemos a montones. Acá está. Llamanos, comunicate, preguntar, y nosotros te vamos a guiar.
el Señor Jesucristo, Dios omnipotente, se hizo nada y empezó de abajo para que vos y yo tengamos una vida extraordinariamente superior, eterna, elevada y espiritual. No te lo pierdas. ¿Sí?